Buenos días de nuevo. En esta oportunidad vamos a explicar cómo se resuelve, cómo se soluciona cada uno de los ejercicios de la tarea número 5 de la clase de matemáticas para noveno grado. En esta tarea vamos a trabajar un poquito, ¿verdad? Ya que los ejercicios son más o menos bastantitos. Hay más o menos 7 ejercicios diferentes. Entonces, vamos a tratar de explicarlo uno a uno. Ok, en realidad la tarea solo tiene 3 ejercicios, ¿verdad? Que son el 1.5, si se fijan aquí aparecen en otro orden, en el libro aparece, en el material que yo les mandé, perdón, primero aparece el 1.5, luego el 1.7 y por último el 1.10. ¿Por qué lo vamos a resolver en otro orden? Resulta que el 1.5 y el 1.10 yo los puedo resolver aquí en la pizarra, ¿verdad? El 1.7 lo podría resolver aquí en la pizarra si tuviera las reglas grandes, compás, transportador, regla grande, que tengo allá en el centro educativo, pero no los tengo. Entonces, esos ejercicios, el 1.7, son construcciones con regla y compás, pero que los vamos a hacer después, al final del video. Va a ir esa parte. Entonces, en la primera parte van a poder resolver el 1.5 y el 1.10 y el 1.7, que son construcciones con regla y compás, lo vamos a hacer al final del video. Ok, entonces vamos a comenzar con el ejercicio entonces 1.5 en el inciso A, ¿verdad? Ya que el 1.5 tiene 3 partes. Entonces, vamos a comenzar con el A. El A dice lo siguiente, recuerden, usted debe de escribir el enunciado del ejercicio y luego escribir la solución que yo explico. No solo escriba la respuesta que yo explico porque entonces le bajo puntos, ¿verdad? Entonces se copia el enunciado del ejercicio y luego la respuesta, que es lo que yo explico, usted lo copia después. Entonces, el enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Encuentre el área de un hexágono regular. Yo sé que es un hexágono regular, ¿verdad? Entonces a mí, del hexágono regular, lo único que me interesa es saber que en el hexágono hay 6 lados, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un, perdón, hexágono regular. Hexágono regular. N igual a 6. Dice, encuentre entonces, repitiendo la lectura, dice, encuentre el área de un hexágono regular cuyo lado, el lado mide 2 centímetros y la apotema mide raíz de 3 centímetros. L, del lado. ¿De acuerdo? Vamos a poner entonces aquí como un dato, entonces lado, voy a ponerlo aquí con palabras. Lado mide 2 centímetros y apotema, eso se representa con la letra A minúscula, mide raíz de 3 centímetros. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos de información. Y me piden que encuentre el área de ese hexágono. Ok, entonces el área de un polígono regular se encuentra de la siguiente manera. Para eso utilizamos esta fórmula. El área es igual a que yo multiplique el número de lados, ¿sí? El número de lados por la medida del lado, que se representa con la letra L, por el apotema. El apotema, y el resultado de eso yo lo divido entre 2. Esa es la fórmula para encontrar el área de cualquier polígono regular. Número de lados por la medida del lado por la apotema, y el resultado de esa multiplicación se divide entre 2. Como yo tengo aquí los 3 datos, yo simplemente me voy a ir al procedimiento. Entonces voy a escribir aquí que el área es igual, y entonces voy a escribir aquí entre paréntesis, el número de lados es 6, la medida de lado es 2 centímetros, y el apotema mide raíz de 3 centímetros. Todo eso entre 2. Como esta es una multiplicación, y aquí tengo un 2, yo puedo cancelar este 2 con este de aquí arriba, porque son iguales.
Y eso me abreviaría el procedimiento, porque ya no habría división porque este 2 ya no existe. Solo me quedaría 6 por raíz de 3, pues no se puede, solamente se copia. 6 raíz de 3. Si se recuerdan, como estamos calculando área, esto tiene que estar elevado a la 2. Y con eso se resuelve el inciso A. ¿De acuerdo? El inciso A, quedaría resuelto de esa manera. Vamos con la parte B. La parte B dice, en la figura de la derecha, ahí hay una figura que yo no la voy a hacer por lo complicado que es hacerla y que quede bonita. Pero usted la puede ver, ¿verdad? De hecho, usted, si tiene la posibilidad incluso de recortarla o si la pudiera imprimir, imprima solamente esa página y recorta la figurita y solamente la pega. Con eso estaría excelente como parte de la solución, ¿verdad? Entonces, yo me voy a ir acá. Yo sí voy a hacer figuras, pero solamente las que necesito. Entonces, la parte B tiene 2 aquí. Si se fijan y si ustedes leen el enunciado, dice, en la figura de la derecha encuentren. Entonces dice B.1, o sea, primera parte. El área del triángulo, ¿qué me piden? Entonces aquí le voy a poner B, parte 1. ¿De acuerdo? Este es el inciso B, la parte 1. Entonces me pide área y me da el triángulo ahí. Vamos a ver qué triángulo dice. BOC. BOC. Me dice que encuentre el área de ese triángulo. Entonces yo sí voy a hacer el triángulo, pero le voy a colocar solamente la información que necesito para encontrar esa área. Entonces el triángulo BOC, si ustedes se fijan, hay un punto al que le pusieron O y es el centro de una circunferencia que está en esa figura. Luego, resulta que para acá yo tengo 2 vértices aquí. Aquí tengo el vértice y otro vértice. Y si ustedes observan la figura, aquí está el punto B y aquí está el punto C. Entonces, me piden que encuentre el área de este triángulo. ¿Qué necesito yo para tener el área de un triángulo? Necesito saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura de ese triángulo. Y con eso, ya aplico la fórmula que es base por altura entre 2. Y con eso encuentro el área. Ahora, coloquémosle los datos que nos interesan de ese triángulo, que están ahí en la imagen que les digo que es muy complicada hacer. Pues resulta que en esa figura, a mí me dicen, si se fijan, hay una línea aquí. Si se fijan, hay una línea ahí. Primero que todo me dicen que esta línea acá se llama radio, ¿de acuerdo? Si es radio, significa que estos dos lados son iguales, para comenzar, ¿no? Y ahí me dicen que mide 2 centímetros. 2 centímetros. Pero en realidad esa medida a mí no me interesa ahorita. Me interesa que ellos me dicen que desde este punto a este punto mide raíz de 3. Raíz de 3 centímetros. Y desde este punto de acá hasta este mide raíz de 3 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, esto mide raíz de 3 centímetros, esto mide raíz de 3 centímetros. Significa que este punto es la mitad, ¿no? de esto. Desde B hasta C, este punto es la mitad. Otra cosa, como me dicen que esto de acá se llama radio, entonces significa que estos dos son iguales, porque son 2 radios. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, son 2 radios. Eso lo que me indica a mí es que este triángulo es isósceles. ¿De acuerdo? Si es isósceles, esta línea que va desde el punto O hasta este punto y resulta que es la mitad, resulta que hay una definición que dice que en un triángulo isósceles, la línea que baja desde el vértice hasta la base del triángulo isósceles y lo parte por mitad, esa línea es perpendicular. Aunque aquí no me dicen el ángulo, ni tampoco me lo dan en la imagen, pero yo estoy aplicando lo que yo sé, lo que yo conozco del triángulo isósceles. Como este y este son iguales, el triángulo es isósceles. Entonces, esta es la base. Y ya vimos que como esto mide raíz de 3 y esto mide raíz de 3, quiere decir que esta es la mitad. Este punto marca la mitad.
si hay una línea desde el vértice que baja hasta la base al punto medio o a la mitad, significa que ahí también se forma un ángulo recto. ¿Para qué me sirve saber eso? Ah, pues que resulta que esta línea entonces, si ahí se forma un ángulo recto, esta línea es la altura de ese triángulo. Y esta altura ya me dicen en esa imagen cuánto mide. Me lo indican con una flechita, así desde afuera, y me dicen que esto mide, lo voy a poner por aquí así, esto mide 1 centímetro. ¿De acuerdo? 1 centímetro. Estos son datos que están en la imagen, ¿verdad? Yo solamente los estoy analizando. Bueno, pues si yo ya tengo la base y tengo la altura, entonces yo ya puedo calcular el área del triángulo, que es lo que me están pidiendo. Entonces, el área de este triángulo sería base, como les dije, base por altura entre 2. Esa es la fórmula para encontrar el área del triángulo. Entonces ahora hago las sustituciones respectivas. Y fíjense bien, ¿cuál sería la base? Pues resulta que si yo tengo raíz de 3 y raíz de 3, ¿cuántas veces tengo eso? 2, ¿verdad? Significa que la base mide 2 veces la raíz de 3. Entonces yo diría 2 veces la raíz de 3 centímetros, porque son unidades en centímetros, eso mide la base. 2 veces la raíz de 3. La altura la acabamos de escribir ahorita. La altura mide 1 centímetro. ¿De acuerdo? La altura mide 1 centímetro y pues el resultado de esa multiplicación hay que dividirlo entre 2. Muy bien, si se acuerdan, yo acá vine y como estaba un 2 arriba, esta es una sola multiplicación, ¿verdad? Como esto está 2 y en la parte de abajo hay un 2, yo puedo cancelar un número igual cuando están de esta forma, multiplicado arriba y abajo uno de los valores que están multiplicando. Pues resulta que acá está sucediendo lo mismo. De lo que está multiplicándose arriba, este 2 yo lo puedo cancelar con el de abajo. Entonces yo cancelo este con este y eso me permite concluir que la respuesta de este ejercicio sería que la raíz de 3 por 1 va a ser siempre la raíz de 3 centímetros. Acuérdense que como es un área al cuadrado. Y ya con eso, entonces yo encuentro la respuesta del inciso B, parte 1. Ahora vamos a ver si en esta parte pudiera alcanzar el inciso B, parte 2. En el inciso B, parte 2. Dice el área del triángulo ABC. Área del triángulo ABC. Eso es lo que me piden, ¿verdad? Que encuentre el área del triángulo ABC. Vamos a dibujar el triángulo ABC. Si se fijan, es un triángulo así, más o menos la idea. Este triangulito está dentro de aquí, ¿verdad? Pero a mí me están pidiendo el área de este triángulo. Entonces, aquí está el punto A, el punto B y el punto C. Ahora fíjense bien, esta base que teníamos nosotros ya la teníamos, ¿verdad? Pues resulta que mide 2 raíz de 3. 2 veces la raíz de 3 centímetros. Eso mide la base de ese triángulo. No sabemos si el triángulo es isósceles, eso no lo sabemos. Como acá que sí, porque nos dijeron que esto era igual, porque eran los radios. Pero a mí eso no me interesa. Sí me interesa que la base mida 2 raíz de 3, que es esta misma base, si se fijan, BC, esta misma de acá. 2 veces raíz de 3. Ahora, si se fijan ustedes, desde la parte de arriba baja una línea, que es la misma línea, solo que aquí solo está dibujada una partecita. Si yo le agrego todo lo que sigue, ya formaría el triángulo ABC, que es el que tengo acá. Entonces hay una línea que baja hasta la mitad. Ojo. Es una línea ahí medio torcida. Ahí disculpen, ¿verdad? Pero la idea la quiero transmitir. Hay una línea que baja desde el vértice hasta el punto medio. Pero ojo. Acá
yo no puedo ahorita, en este momento, ¿verdad? Yo no puedo concluir en este momento que ahí se me va a formar un ángulo recto. ¿Por qué razón? Porque yo no sé si este triángulo es isósceles. Si este triángulo de acá me dijeran que este lado AC y el lado AB son iguales, entonces allí sí yo diría, ok, entonces el triángulo sería isósceles y la línea del vértice hasta la mitad sería se formaría allí un ángulo recto y por lo tanto esa línea sería una altura. Y eso no lo sé yo. ¿De acuerdo? No lo sé. Como eso no lo sé, entonces yo no puedo ahorita pensar en aplicar la fórmula de base por altura entre 2, como lo hice acá. Por lo que les digo, como esa línea, yo no sé si ahí es un ángulo recto, yo no puedo decir que esa es una altura. Entonces, hasta el momento esa información no me sirve. ¿Por qué les digo esto? Porque yo en esta imagen, yo sí sé cuánto vale esa línea. Si yo observo la imagen, ustedes se van a dar cuenta que acá hay como un círculo, ¿de acuerdo? Y aquí en el centro del círculo, la línea que va hasta aquí, esas líneas que están acá son el triangulito que tenemos acá. Este que aquí se le llama O, ¿verdad? Este triangulito que tenemos acá es el que estábamos analizando aquí. Pero lo que quiero darles a entender es lo siguiente. Resulta que desde aquí hasta acá, mide 1. Miren, desde el punto O hasta aquí, mide 1. Ok, entonces, estaba explicando que la distancia que hay desde el centro hasta el punto medio vale 1, que es esto que tengo acá. Y como este es el radio, desde el punto de acá hasta aquí arriba es el mismo radio. Obviamente porque yo no estoy construyendo muy bien la figura, se mira que esta parte es más pequeña que esta, pero en realidad es la misma medida. Quiero que entiendan esa parte que es la misma medida. Igual, ¿verdad? Este radio que mide 1 aquí sería el mismo radio que yo lo dibuje acá. ¿De acuerdo? Si se dieron cuenta, esto formaba un ángulo de 90. Aquí también formaría un ángulo de 90. Y de este punto aquí hasta acá, también aquí se formaría un ángulo de 90. Y en otras palabras, este mismo triángulo que yo tengo acá, yo lo tengo acá en esta figura 3 veces. 3 veces. Cuando digo eso, ¿por qué estoy seguro de decirlo? Fíjense bien por qué. Esto es esto mismo que tengo acá, 1. ¿De acuerdo? Es esto mismo de acá, 1. Es esta misma altura de acá, 1. Esta parte de acá es el radio. El radio, el que allí en la imagen, si ustedes la visualizan en el material, en la imagen a mí me dicen que este radio mide 2 centímetros. ¿De acuerdo? Mide 2 centímetros. Ya, esto mide 2, esto mide 2 y esto mide 2. ¿Por qué? Porque es el radio. El radio no puede ser diferente. Tiene que ser igual. Entonces, si eso pasa, entonces quiere decir que este triángulo, como ustedes vieron que yo concluí, es isósceles. Pues significa que este de acá es igual que es igual que este. Significa que hay 3 triángulos ahí que son isósceles y que por lo tanto se les puede calcular el área de la misma forma. Fíjense bien, voy a tratar de dibujar la figura un poco más clara para que vean a lo que me estoy refiriendo. Voy a borrar aquí ahorita en este momento y voy a construir solamente el triángulo, así vacío. Más o menos ese es el triángulo ABC. Aquí al centro hay un punto donde está la circunferencia, ¿de acuerdo? Y este es el radio que aparece en la imagen que me dicen que mide 2. No le voy a poner las unidades. Mide 2, pero es un radio. De acá al centro hasta acá es el mismo radio, entonces mide 2. Y de aquí hasta arriba es también radio.
esto mide 2. A los triángulos que yo me refiero son a los pedazos que ustedes podrían ver aquí. Este sería un triángulo, este sería otro, y este sería otro. Y se fijan que aquí mide 2, aquí mide 2. Entonces quiere decir que este de abajo es isósceles, es este de acá. Este mide 2 y este mide 2, significa que este de acá también es isósceles. Y si este y este miden 2, este también es isósceles. Y resulta que es el mismo triángulo. ¿De acuerdo? Es el mismo triángulo. Entonces, todos estos lados de acá miden exactamente lo mismo que acá. Miden raíz de 3 y raíz de 3, o sea que aquí mide 2 raíz de 3, aquí mide 2 raíz de 3, y aquí mide 2 raíz de 3. Y además de eso, yo sé que la línea que va de acá hasta el centro que yo estaba dibujando, que formaba un ángulo de 90 grados, esto mide 1. ¿Por qué? Porque es el radio interno de la circunferencia que está dentro. Entonces, de aquí hasta acá, hay un ángulo recto, esto mide 1. Y de aquí hasta acá, también aquí hay un ángulo recto, y esto también mide 1. Por lo tanto, yo tengo ahí 3 triángulos de este tipo. Entonces, basado en esa información, yo voy a concluir que el área de este triángulo es igual a 3 veces el área del triángulo, 3 veces el triángulo BOC. Repito, como este triángulo que ven aquí, estoy rayando, es el mismo acá y es el mismo acá, es este mismo, yo ya sé cuánto vale el área. El área vale raíz de 3 centímetros cuadrados. Entonces, como ese triángulo está 3 veces, yo digo que el área del triángulo ABC es la suma o la multiplicación de 3 veces esa área. Entonces yo voy a decir que el área es igual a 3 por, ahora, ¿cuál es el área de este triángulo? Bueno, este triángulo me dio raíz de 3 centímetros cuadrados. Si ya multiplicamos eso, obtenemos que el área sería 3 por raíz de 3, entonces sería 3 raíz de 3 centímetros cuadrados. Y de esa forma se resuelve la parte 2 del inciso B. Como ven, ya no tengo espacio en la pizarra, así que voy a tener que borrar. Muy bien. Entonces, con lo que acabo de borrar, hice el inciso A, hice el inciso B, las dos partes, y ahora voy con el inciso C. Con eso completaría ya la solución del ejercicio 1.5. El inciso C, según el enunciado del ejercicio que usted tiene que copiar, dice, encuentre el área de un pentágono regular. Ojo, cuando yo escucho pentágono regular, prácticamente a mí solo me interesa que tiene 5 lados, o sea que n es igual a 5. Dice, encuentre el área de un pentágono regular cuyo lado mide 4 centímetros. Lado, acuérdense que dijimos que era la L, 4 centímetros. Y la apotema mide 2.8 centímetros. Esa era la letra A minúscula, ¿verdad? 2.8 centímetros. Ok, este es parecido al inciso A, ¿verdad? Solo que el inciso A era un hexágono, este es un pentágono. Pero la fórmula que voy a aplicar es la misma. Entonces, el área de un polígono regular, para que recordemos de nuevo la fórmula, es la cantidad de lados multiplicado por lo que mide el lado, multiplicado por la apotema. Y el resultado de esa multiplicación se divide entre 2. ¿De acuerdo? Se divide entre 2. Ahora hagamos el cambio de las variables por los valores que tengo. Entonces resulta que el área es igual a lo siguiente. Tengo que el número de lados es 5. Tengo que el lado mide 4 centímetros. Y tengo que la apotema mide 2.8 centímetros. Y aquí tengo un 2 en la parte de abajo que es parte de la fórmula. ¿Qué puedo hacer para que esto se vuelva más fácil? Yo veo que hay un número arriba que tiene mitad, que es el mitad exacta, ¿verdad? Que es el 4. Entonces, resulta que si yo le saco la mitad al 4, le puedo sacar la mitad al 2. Abajo solo me quedaría un 1, que yo diría esto así, pero aquí arriba me quedaría un 2, ¿verdad? La mitad de 4. Entonces, esto se podría reescribir de la siguiente manera. 5 ya no sería 4, sino que sería un 2.
2 centímetros por 2.8 centímetros. En la parte de abajo necesitaría poner el 1, ya no, porque recuerden de que cualquier cosa dividida entre 1 me da la misma cosa, ¿verdad? No me afecta en nada dividir entre 1. Si yo multiplico esto, sería 5 por 2, 10, y 10 por 2.8, repito, 5 por 2 es 10, 10 por 2.8, lo que va a pasar es que el 0 de este 10 que me da aquí, se cancela y este punto decimal se recorre para acá. Entonces me daría 28 centímetros cuadrados. Y si no, compruébenlo con una calculadora. 5 por 2 por 2.8, los tres números los pueden multiplicar de un solo y les va a dar 28. 5 por 2, 10. El 0 del 10 se cancela y el punto se corre hacia la derecha una posición por un 0. Eso me da 28 y con eso obtenemos la solución del inciso C y con eso terminamos el ejercicio 1.5. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver el ejercicio 1.10. Entonces el ejercicio 1.5 estaría resuelto completamente. El 1.10 sigue. Y el 1.10 tiene dos partes, ¿verdad? La parte A y la parte B. Entonces vamos a resolver primero la parte A. La parte A tiene el enunciado es un poquito grande, entonces recuerde que usted tiene que copiar el enunciado y luego la solución que yo explico. Entonces el enunciado dice, en la figura de la derecha, imagen que no voy a hacer tampoco, pero sí voy a explicar la que necesite. En la imagen de la derecha dice el triángulo ABC. Fíjense bien, voy a dibujar aquí el triángulo ABC. El triángulo ABC. Me dicen, es equilátero. Ojo, si es equilátero significa que los tres lados miden lo mismo, ¿verdad? Equilátero significa que los tres lados miden lo mismo. Me dicen, OC es igual a 4 centímetros. Si ustedes observan en la imagen que aparece en el material que les mandé, este triángulo está dentro de un círculo. O sea, este es un triángulo inscrito. Está dentro del círculo. Entonces, al centro de este triángulo hay un punto. Y por cada uno de estos vértices pasa la circunferencia acá. Está dentro de un círculo ese triángulo. Entonces, a este punto que está aquí al centro le llaman O. ¿De acuerdo? Le llaman O. Entonces me dicen, OC. O sea, desde O hasta C me dicen. Esto. Mide 4. Voy a omitir las unidades, pero yo sé que todo lo que está midiendo hacia acá está en centímetros. OC mide 4. Quiero que se fijen que aquí al punto, perdón, aquí en este lado, como es un triángulo equilátero, ya sabemos que los lados son iguales. Entonces, me dicen que desde acá, el punto O, hasta abajo, en forma perpendicular. ¿Por qué digo perpendicular? Porque ellos me dicen que acá hay un ángulo recto. Este ángulo recto no me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Ahí está en la imagen, ustedes pueden ver el cuadrito. Me dicen que esta distancia que hay de O hasta un punto que está aquí, que le llaman ellos D. ¿Sí? A este punto le llaman D. Entonces me dicen que la distancia que hay desde O hasta D mide 2 centímetros, ¿verdad? Pero mide 2. Entonces me dicen, hasta ahí termina la información que me dice el ejercicio. Luego me dice, encuentre la longitud del segmento DC. Ellos me piden que yo diga cuánto mide desde D hasta C. Pues resulta que nosotros lo que vamos a hacer es extraer ese triángulo pequeñito que ven ahí. Lo vamos a dibujar por aquí para que ustedes lo miren mejor. Obviamente lo voy a dibujar un poco más grande, ¿va? Este punto que está aquí es este que está aquí arriba, que se llama O. Este punto que está aquí, este se llama D. Y para acá, ¿verdad? Hay otro punto, que es este que está acá, que se llama C. Aquí hay un ángulo recto, que es este que ven aquí. Y obviamente tendría que unirlo para que se forme el triángulo rectángulo. Entonces, recuerdan, este mide 2, que es esto, ¿verdad? De D hasta O, mide 2. Y de, ¿cómo se llama? Y de O hasta C mide 4.
Ellos quieren entonces que yo encuentre esto. ¿Qué vamos a hacer para poder resolver eso? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras que ya vimos. ¿Recuerdan, por si se les ha olvidado, el lado que está frente al ángulo recto? Si se acuerdan, era el lado más largo del triángulo rectángulo, que se llamaba hipotenusa. Y los dos lados que forman el ángulo recto, ¿ves? Estos dos lados forman aquí el ángulo recto, son los catetos. Entonces a mí lo que me están preguntando es, un cateto, ¿cuánto mide? Entonces, para hacer eso, yo voy a decir lo siguiente. La hipotenusa, que es 4 centímetros, si se acuerdan, el teorema de Pitágoras era c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si se acuerdan, ¿va? Entonces, a esta medida más grande se le llama c. Entonces vale 4. Entonces, 4 centímetros al cuadrado es igual, ¿se fijan? Igual. Ahora, ¿quién es a? Pues a es cualquiera de los catetos. Cualquiera. Entonces, en este caso voy a poner que este es a. Entonces sería 2 centímetros al cuadrado. 2 centímetros al cuadrado. Más, en este caso, b sería este. Entonces, para no poner b, voy a poner esto así. Sería dc al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo que hubiese puesto b, ¿verdad? Esta es para mí la longitud que yo ando buscando, porque no la conozco. Lo que me están preguntando. Entonces, voy a resolver aquí los cuadrados ahorita. Voy a decir que 4 al cuadrado es 16 centímetros cuadrados. Igual. Esto al cuadrado me va a dar 4 centímetros al cuadrado más dc al cuadrado. Acuérdense que esta es una ecuación cuadrática, entonces yo puedo pasar este término que no tiene variables, lo puedo pasar para acá. Entonces yo tendría 16 centímetros cuadrados, como está positivo, aquí le vuelve negativo, ¿verdad? 4 centímetros cuadrados, igual, simplemente a este lado me quedó la medida que yo ando buscando al cuadrado, ¿sabes? Porque esto se lo quité y lo pasé para este lado. Esta es una resta que la puedo resolver, ¿verdad? 16 menos 4 sería 12. 12. Y todos estarán de acuerdo conmigo que 12 es lo mismo que 4 por 3. ¿Sí? 12 es lo mismo que 4 por 3. ¿Va? Repito, 16 menos 4 es 12. Y 12 es lo mismo que decir 4 por 3. Obviamente estos son centímetros cuadrados. ¿Va? Porque estoy restando aquí centímetros cuadrados, tiene que ser centímetros cuadrados. Ustedes se preguntarán, oye, profesor, ¿y por qué no puso el 12 mejor? Es más fácil, ¿para qué se complica? Ah, porque yo estoy pensando en el siguiente paso. El siguiente paso, y van a ver por qué lo hice entonces. Aquí solamente copio lo que me quedó. Resulta que ahora voy a quitar el exponente, porque lo que necesito yo solamente es la medida desde D hasta C, no la medida al cuadrado, solo la medida ocupo, ¿eh? Solo ocupo cuánto mide, no cuánto mide al cuadrado. Entonces ese 2 tengo que cancelarlo de alguna forma. Y la forma para cancelarlo va a ser sacando la raíz cuadrada. Entonces, con eso yo logro que este exponente cancele la raíz y entonces ya solo me quedaría la distancia que yo necesito. Y ahora vamos a ver por qué era importante que yo lo expresara como 4 por 3. Este número tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando expresamos una raíz para simplificarla como la multiplicación de números que sean cuadrados perfectos. El 4 es un cuadrado perfecto. Entonces, la raíz cuadrada de 4 es 2. El 3 no tiene raíz cuadrada, entonces se tiene que dejar escrito dentro de la raíz. Y la raíz cuadrada de los centímetros cuadrados, pues solamente serían los centímetros. Y con eso, yo ya he encontrado cuánto mide la distancia desde D hasta C. Pues de D hasta C, pues mide 2 raíz de 3. Ya sabemos que todas las medidas que tengo acá, estoy trabajando con centímetros. Por lo tanto, aquí está la respuesta correcta. Mide 2 centímetros. Y eso es lo que me piden que yo encuentre. Eso es lo que me piden que yo encuentre en la parte A del ejercicio 1.10. ¿Sí? Eso es todo lo que me piden que encuentre. Vamos a ver.
Dice, encuentra la longitud del segmento DC y la longitud del lado ABC. Ah, ok, entonces también me falta algo entonces. Desde D hasta C, entonces ya lo encontré. Esta sería una de las partes que me piden ahí en esa parte A. Pero me falta todavía la longitud del lado ABC. O sea, me falta decir cuánto mide. Como es equilátero, ¿se acuerdan? Si yo encuentro uno, prácticamente encuentro los tres, porque todos miden lo mismo. Ok, pues entonces yo lo que acabo de encontrar es esto. Entonces, fíjense qué fácil vamos a hacer esa parte. Como este es un triángulo equilátero, también es isósceles, ¿de acuerdo? Entonces resulta que del centro hasta acá, este punto de acá siempre va a ser el punto medio. Significa que si yo encontré que esta partecita mide 2 raíz de 3, significa que como esta es la mitad, la otra mitad también mide 2 raíz de 3. ¿De acuerdo? Desde B hasta C me dirían 2 raíz de 3 hasta aquí y de D hasta acá mide 2 raíz de 3. Entonces, el procedimiento correcto para escribir eso sería lo siguiente. Entonces yo diría BC, que sería el lado del triángulo ABC, es igual a 2 veces DC. Ustedes dirán, ¿y DC qué es esto? Ah, lo acabo de encontrar aquí, profesor. Por lo tanto, ahora voy a hacer la sustitución, ¿verdad? BC es igual a 2 veces esta longitud. Y esa longitud me dio 2 raíz de 3 centímetros. Ahora, si yo multiplico, entonces yo encuentro que BC es igual a 2 por 2, 4 raíz de 3 centímetros. Y con eso, yo he completado, hoy sí, la parte A del ejercicio 1.10. Muy bien, ahora para continuar, el ejercicio 1.10, vamos a resolver la parte B. Si se fijan, no he borrado esta figura que utilizamos en la parte A porque la voy a ocupar. La parte B, enunciado que usted debe de copiar, ¿verdad? Dice, utilizando la figura del inciso A, o sea, esta, encuentre OD si el radio mide 6 centímetros. ¿Cuál es el radio? Pues si ustedes miran la figura, radio es la distancia que hay desde el punto O hasta un vértice. Entonces me dicen que esto mide 6. Dice si el radio mide 6 centímetros y el lado, como acuérdense que era un triángulo equilátero, el lado mide 6 raíz de 3. 6 raíz de 3. Todo el lado, o sea, en otras palabras, todo esto, toda la distancia que hay acá mide 6 raíz de 3 centímetros. Acuérdense que para encontrar OD, ¿sí? Acuérdense, para encontrar esta distancia, en el ejercicio anterior esta la teníamos. La que encontramos nosotros fue esta. Pero nosotros hicimos acá un pequeño triángulo, lo hicimos como más grande, para visualizarlo mejor, ¿verdad? Aquí voy a poner O, aquí voy a poner D y aquí voy a poner C. Entonces me están pidiendo que encuentre esto. Me dicen que el radio, si se fijan, es la misma distancia que tengo acá, mide 6. Ojo, ahora la pregunta es ¿cuánto mide esto? Solo me dan perdón. Solo me dan la medida de todo el triángulo, de todo el lado del triángulo equilátero. Pero como habíamos dicho en el ejercicio anterior, ese punto D es la mitad del lado. Es la mitad. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuánto mide DC? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es hacer eso. Voy a decir yo, B, desde B hasta C, el mismo procedimiento que apliqué ahora, es lo mismo que 2 veces DC. ¿Se acuerdan que esto lo acabamos de usar hace un momento? Estoy diciendo, la distancia que hay desde B hasta C es el doble de esto. ¿Por qué el doble? Porque esto es lo mismo de acá, o sea que es la mitad, ¿no?
Por eso el doble. Ok, entonces yo sé que todo mide 6 raíz de 3. Entonces voy a poner aquí 6 raíz de 3 es igual a 2 veces DC. Nosotros ya vimos cómo resolver ecuaciones. Entonces sabemos que para cancelar este 2, ¿qué debo hacer? Dividir entre 2 a ambos lados, ¿no? Entonces si yo divido aquí entre 2, divido acá entre 2, voy a cancelar este 2 con este 2. De esa forma solo me quedaría que DC mide ¿cuánto? Pues solo divido 6 entre 2. Mide eso. 6 entre 2 es 3. La raíz de 3 se copia. Significa que esto de acá mide 3 raíz de 3. ¿Lo ven? 3 raíz de 3. Aquí se me olvidó copiar el ángulo recto que está aquí, ¿verdad? Bueno, pues otra vez vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Solo que ahora me hace falta este cateto. Ahora este cateto lo tenía. Este lo calculé. Ahora tengo este, pero tengo que encontrar ese. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, escribo el teorema de Pitágoras solamente para recordarlo, ¿verdad? C al cuadrado, hipotenusa, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa aquí? 6. ¿Cuál es el cateto A? Pues puede ser este. O D. ¿Cuál es este cateto? Este. 3 raíz de 3. Acuérdense que todas las unidades que estamos utilizando aquí son centímetros. Entonces yo voy a decir 6 centímetros al cuadrado es igual a A. A le voy a llamar aquí yo. Entonces, en vez de poner la A, voy a poner el segmento que me están pidiendo, que es la distancia de O hasta D. O D al cuadrado más el otro cateto que sí lo conozco, que mide 3 raíz de 3, perdón, aquí me olvidaron las unidades, centímetros al cuadrado. Ahí tengo el teorema de Pitágoras. El lado más largo, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Los dos catetos, ¿verdad? Este al cuadrado y este que sí conozco la medida al cuadrado. Ahora resolvamos lo que se puede. Tendríamos que esto sería 6 al cuadrado, sería 36 centímetros al cuadrado. Igual a OD al cuadrado más. Fíjense bien aquí. Cuando yo elevo un número de esta forma al cuadrado, este 3 al elevado al cuadrado me da 9. Pero este 3 al elevado al cuadrado solamente se le cancela la raíz. Entonces tendría que multiplicar el 9 que me quedó de aquí por el 3. Eso sería 27. Ustedes dirán, no, profe, no le entendí, me perdí. Ok, entonces lo vamos a hacer por partes. Fíjense, yo tengo que 3 raíz de 3 lo estoy elevando al cuadrado. Eso significa que lo estoy multiplicando 2 veces, ¿verdad? Elevar al cuadrado un número es multiplicarlo 2 veces. ¿Ven? 2 veces. Entonces, si yo multiplico esto 2 veces, ¿qué va a pasar? Voy a multiplicar los de afuera y eso va a dar 9. Y voy a multiplicar los de adentro y eso también va a dar 9. Pero como este número que está aquí tiene raíz cuadrada exacta, entonces me va a quedar un 9, que es este mismo, pero la raíz cuadrada de él es 3. Entonces 9 por 3 me da 27, que es lo que me va a quedar aquí, ¿verdad? 27 centímetros cuadrados. Ok, entonces ahora, como quiero despejar esta medida positiva la voy a pasar a este lado con signo negativo. Entonces me va a quedar 36 centímetros cuadrados menos 27 centímetros cuadrados igual a OD al cuadrado, que es este, ¿verdad? Hago la resta. 36 menos 27, si no me equivoco, eso da 9 centímetros cuadrados. OD al cuadrado. 36 menos 27, 9. Ahora, igual que ahora, yo necesito solo la distancia OD, no al cuadrado. Entonces, para quitarle el exponente, le saco raíz cuadrada a ambos lados. Aquí se va a cancelar la raíz con el 2 y va a quedar solamente la distancia que yo necesito, que es OD.
Y como el 9 es un cuadrado perfecto, la raíz cuadrada es 3 centímetros. Le desaparece el exponente 2 a las unidades también, ¿no? Y con eso ya he completado la parte B, donde me decían que si el radio valía 6 y el lado del triángulo equilátero valía esto, yo tenía que decir cuánto valía esto. Bueno, pues esto yo ya lo encontré y OD mide 3 centímetros. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegaríamos con los ejercicios que son con números prácticos. Porque al inicio del video dijimos que esta parte la íbamos a dejar para después, o sea, para el final del video, porque son construcciones con regla y compás. Ok, ahora vamos a explicar entonces las construcciones que vamos a hacer con regla y compás. Regla, el compás que lo vemos por aquí y el transportador. Entonces fíjense bien, el enunciado del ejercicio dice lo siguiente: construya las siguientes figuras con regla y compás inscritas en un círculo de radio 5 centímetros. Cuando me dice inscritas, significa que la figura que me están diciendo tiene que quedar dentro del círculo. Y me dicen que el círculo tiene que tener un radio de 5 centímetros. Entonces veamos acá cuántos serían 5 centímetros. Pues 5 centímetros sería, por ejemplo, si yo pongo aquí el punto, un punto, 5 centímetros sería esto. ¿Verdad? De 3 a 8 hay 5 centímetros. Entonces ahí tengo los puntos. Entonces fíjense bien, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Con mi compás lo voy a apoyar en uno de los puntos. Este va a ser el centro de mi círculo. Este que estoy dibujando aquí. Y voy a trazar, voy a apoyar el compás hasta ahí, en ese punto donde dije que iba a ser mi centro. Y luego voy a abrir el compás hasta donde esté el otro punto que medí 5 centímetros. Ahí estoy, ¿ve? Entonces ahora voy a hacer el círculo. Como me dicen inscrito en un círculo, entonces voy a hacer mi círculo. ¿Se fijan? Ahí estaría mi círculo, ¿ve? Ahí está, mi círculo. Entonces, dentro de ese círculo, yo tengo que dibujar en el inciso, en la parte A, porque ahorita voy a hacer la parte A del ejercicio 1.7. La parte A voy a dibujar, que me pide que haga un triángulo equilátero. Me pide que haga un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Un triángulo equilátero. Muy bien. Entonces, si ustedes se acuerdan, un triángulo equilátero, ¿cuántos ángulos tiene? Internos. Tiene 3, ¿verdad? Si yo dibujara un triángulo equilátero, imagínense que fuera así el círculo. El triángulo equilátero me quedaría más o menos así, ¿verdad? O sea, del punto que es el centro, a cada vértice, si se acuerdan, a esto se le llamaba ángulo central. ¿Cuántos ángulos centrales habrían? 3. Significa que yo podría saber cuánto sería 360 entre 3. Entre 3. Y esto me daría 120. 120. ¿Para qué me sirve esto? Yo solamente voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar con mi regla, si se fijan, que coincida con el centro, y voy a trazar aquí una pequeña marca sobre la circunferencia. ¿Lo ven? Aquí una pequeña marca. ¿Para qué hago eso? Porque yo ahora voy a usar el transportador. Aquí está el transportador. Entonces, yo voy a poner el 0 en el punto que era el centro del círculo y voy a lograr que la marca de 0 grados pase por el puntito que dibujé acá. Voy a hacer esta línea incluso, podría dibujar una línea incluso para que sea un poco mejor. Voy a dibujar una línea así suave hasta allá. ¿Lo ven? A mí lo que me interesa es este punto de acá donde tomar como referencia que voy a empezar a medir los grados. Entonces coincido que el 0 de mi transportador coincida con el punto
del centro del círculo y la línea de 0 grados que coincida con el ángulo aquí. Si ustedes tienen el transportador que solo es la mitad de este que yo tengo, si que solo fuera así, es lo mismo, ¿verdad? Este cero que yo tengo acá para algunos puede ser un pequeño agujerito que aparece en los transportadores. Entonces, que eso quede al centro de este punto y que el cero quede acá. Y luego empezamos a contar. ¿Qué vamos a contar? 120 grados. De 120 grados es más o menos, si contamos por aquí internamente, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120 es la misma marca de 60 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trazar nosotros ¿se fijan? Trazamos una pequeña marca ahí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar esta medida desde este punto hasta este punto que tengo acá con el compás. Voy a poner el compás ahí y lo voy a tratar de abrir hasta donde dije que era ahí. Y ahora voy a trazar un punto. Miren, con esa marca del compás trazo un punto. Ahora quito el compás, miren, con la misma abertura que tiene el compás, sin moverlo, sin hacerlo más abierto o más cerrado, lo voy a apoyar ahora ahí donde pasó y voy a trazar otro arco aquí. Y ahora con ese mismo arco voy a apoyar. Se fijan, lo apoyé acá donde el arco cortó aquí y lo voy a apoyar aquí donde el arco que dibujé cortó la circunferencia. Entonces lo voy a apoyar ahí y voy a trazar el arco. Entonces ese arco me da aquí. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a unir los puntos. Este punto que encontré aquí, de este arco, quedó este punto de acá y quedó este punto de acá. Entonces ahora con mi regla voy a unir esos puntos, miren. Ahí ya tendría un lado del triángulo. Uniendo estos dos puntos voy a formar el siguiente lado del triángulo. ¿Lo ven? Yo tendría otro lado del triángulo y uniendo estos dos y ahí tendría la construcción de un triángulo equilátero que está inscrito dentro de un círculo. Ese triángulo equilátero, si se acuerdan, es el triángulo que tiene sus tres lados iguales. Si solo para probar nosotros le tomáramos la medida, verían que eso mide aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente 8.5 centímetros. Si lo mido para acá, $8.5 centímetros, y si medimos acá, ¿lo ven? 8.5 centímetros. Listo, entonces así se hace la parte A, construir un triángulo equilátero dentro de un círculo. Muy bien, ahora vamos a construir la parte B. La parte B me dice que construya un cuadrado. Todas las recomendaciones al principio son las mismas, ¿verdad? O sea que yo tengo que hacer primero un círculo que tenga radio 5 centímetros. Este va a ser el centro de mi círculo. Y aquí tengo el otro punto donde están los 5 centímetros. Si se fijan, ¿qué voy a hacer yo? Voy a abrir mi compás, ese es el centro, y la medida que voy a abrirlo es de 5 centímetros. Ahí lo está, ¿ves? Entonces, vengo y hago el círculo. Listo, ahí está mi círculo. Ese círculo mide 5 centímetros de radio. Ahora, si ya tengo mi círculo, si recuerdan, vine yo y tracé una línea
que pasara por el centro, suave, dije yo, suavemente, que me iba a servir para tomar la medida de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para apoyar la medida después que ocupaba el ángulo central, ¿verdad? Entonces fíjense bien, tenemos entonces en este caso un cuadrado, tenemos un círculo y adentro de ese círculo va a quedar más o menos así, un cuadrado. Obviamente hay un centro en ese círculo, que es el que ustedes están viendo aquí, ¿va? Aquí está solamente para la explicación, ¿verdad? Entonces, resulta que si yo, desde este punto del centro, yo lo uno con cada vértice del cuadrado, ¿cuántos ángulos centrales van a haber en un cuadrado? Van a haber 4, ¿va? Este es un ángulo central, este es otro, otro y otro. Esto significa que los 360 grados que tiene la circunferencia, en el ángulo central de un cuadrado, lo voy a dividir entre 4. Si yo divido 360 entre 4, ¿me va a dar cuánto me va a dar eso? Me va a dar 90 grados. ¿De acuerdo? Me va a dar 90 grados. Entonces yo voy a medir con mi transportador esa medida. Entonces voy a apoyar aquí el 0, y voy a hacer que coincida la línea de aquí del 0 de la escala para que me quede exacta la medida, ¿verdad? Y voy a medir 90 grados. Pues 90 grados está aquí, ¿ve? Pues le voy a poner un pequeño puntito y luego este punto y este punto de la medida, yo lo único que necesito es, vamos a usar este lado que se mira más bonito de la regla. ¿Lo ven ahí? Este punto de acá con este punto que está aquí, lo único que yo necesito es poner una pequeña marquita encima. No voy a trazar toda esta recta, sino que una pequeña marca ahí. Porque lo único que yo necesito es tomar la medida que hay desde este punto hasta este punto, que es lo que mide 90 grados. Entonces voy a venir yo, voy a apoyar el compás para aquí, ¿se fijan? Y este compás, como es de precisión, me permite simplemente regulándolo aquí, irlo abriendo poco a poco hasta llegar a la medida que yo necesito. Entonces fíjense bien, yo necesito llegar a 90. Ahí está, ¿ves? Ahí está, miren. Apoyo el compás aquí. Ahí lo tengo. Y lo abro hasta esa medida de 90. Entonces ahora trazo un arco. De ahí, ¿se acuerdan? Ese punto donde esté el arco, yo lo marco ahí. De ahí apoyo el compás ahí. Y trazo otro arco en la circunferencia, miren. Tengo otro aquí. Marco ese punto. Miren. De ahí vuelvo a apoyar el compás en ese punto. Y trazo otro arco más. ¿Lo ven? Trazo, marco ese punto aquí. Y nuevamente apoyo el compás en ese punto y lo abro. Y me quedaría exactamente ahí, miren. Ahí donde tenía el principio del transportador. Listo, entonces yo ya tengo 4 arcos. Si yo tengo 4 arcos, ya tengo 4 puntos. Y lo que debo hacer ahora para formar el cuadrado que me piden, simplemente es unir esos puntos. Entonces, uniendo aquí con estos dos puntos de acá, ahí ya tendríamos un lado del cuadrado. Si yo uno esos dos puntos de aquí, ahí tendría el siguiente lado del cuadrado. Ahora si yo uno este de aquí, ya tendría el ángulo, el lado del cuadrado. Y finalmente, para formar el cuadrado, uno de los últimos dos lados que me hacen falta. Y si fijan, ya con eso yo logré construir un cuadrado que queda inscrito, o sea, dentro de un círculo. Entonces, ese es el procedimiento para construir la figura que nos piden en la parte B del ejercicio 1.7. Ok, entonces ahora
para terminar la parte del ejercicio 1.7, en el inciso C, nos piden construir un hexágono regular. Un hexágono regular, si se acuerdan, es el polígono que tiene 6 lados iguales. Entonces vamos a seguir exactamente los mismos pasos, ¿verdad? Primero necesitamos construir el círculo. Entonces el círculo, pues resulta que tiene 5 centímetros de radio, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, esos dos puntos están separados a 5 centímetros, ¿verdad? Porque lo medimos con la regla. Después de hacer eso, entonces necesitamos el compás, ¿verdad? Este va a ser el punto que va a representar el centro de mi círculo. Entonces voy a apoyar la punta del compás que tiene filo, lo voy a apoyar ahí y simplemente voy a cerrar mi compás hasta tomar la medida de 5. Ahí le falta un poquito, lo vamos a regular aquí. Ahí tenemos ya 5 centímetros. Entonces ahora dibujo el círculo. Ahí ya tenemos el círculo completo, ¿verdad? Listo. Entonces tenemos ahí el círculo dibujado. Después de eso lo que nosotros hacíamos era que trazábamos una pequeña línea que nos iba a servir como de referencia más que todo. No era parte del dibujo, sino que trazamos una línea acá que solo nos iba a servir para apoyar el transportador al momento de tomar la medida del ángulo central. Entonces, veamos qué pasa en un hexágono. En un hexágono lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener nosotros más o menos un círculo y dentro de él un hexágono. Entonces un hexágono más o menos nos va a quedar así. O esto solo es una idea, ¿verdad? No trato de hacer la figura exactamente como va a quedar, pero más o menos así nos quedaría. Entonces habría un centro, obviamente en el círculo, que si ustedes se fijan, desde el principio lo hemos construido el centro. Y de cada vértice trazamos un radio, otro radio, otro radio, otro radio, otro radio y otro radio. Esto solamente lo trazamos para analizar ahorita lo del ángulo central, ¿va? ¿Cuántos ángulos centrales hay entonces en un hexágono? Pues resulta que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con eso nosotros podemos dividir que el ángulo central, acuérdense que la fórmula es 360 entre n, y como en este caso n son 6, entonces tenemos un ángulo central que nos va a quedar de la siguiente forma: 36 entre 6 nos va a quedar a 6 y copiamos el 0, ¿va? Entonces cada ángulo central mide 60 grados, medida que es la que nosotros necesitamos. Entonces agarramos el transportador, hacemos que coincida el 0 de nuestro transportador o el agujerito que tenga nuestro transportador con el centro del círculo. Y la línea del 0, si se fijan aquí no coincide, ¿eh? Entonces si la muevo un poquito para arriba, ahí ya queda sobre la línea, que es lo que yo necesito. Cuando ya está así, entonces yo tomo la medida, ¿va? 60 grados, el ángulo central. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 es el mismo 120 que ustedes ven acá. Yo solo necesito poner un punto aquí y con el centro ya es mi guía. Fíjense bien entonces. Para que recuerden, dije que no necesitábamos trazar toda la línea, ¿verdad? Sino que simplemente colocamos la regla que coincida con el centro y el punto que marcamos donde tomamos la medida, que eran 60 grados, y cuando ya en vez de trazar toda esa línea, solamente voy a trazar la partecita que me interesa, que es la que queda, la marca que queda sobre la circunferencia. Esto es lo que yo necesito nada más. Entonces yo aquí tengo un punto, aquí tengo otro punto, y ahora lo que yo necesito con mi compás es tomar esa medida. Entonces yo voy a colocar mi compás ahí y voy a trazar esa medida de, que si se fijan, me queda cheque ahí ya. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar a construir un arco, ¿va? Construyo un arco ahí, de ahí lo quito, lo apoyo en ese punto. Aquí hay que ser muy precisos para que quede bien, ¿va? Vamos a poner, ¿quién movió? Vamos a corregir aquí, me movió un poco ahí. Sí, se movió, entonces vamos a arreglarlo. Ok, ahí estamos de nuevo. Entonces trazo el arco, lo quito
lo apoyo en ese punto y trazo otro arco. Se fijan, aquí ya me queda otro arco. Estos puntos los voy a marcar después. De ahí apoyo el compás ahí en ese punto y trazo otro arco. ¿Cuántos arcos tendría que tener al final? 6. Llevo 1, 2, 3. ¿Por qué 6? Porque lo que estoy dibujando son las esquinas del hexágono. Ahí tengo el arco, hago otro por aquí. Llevo 4. Coloco el compás en ese punto. Trazo otro arco. Vamos a tomar la medida de vuelta si nos ha movido. Ya se nos movió, miren. Vamos a tomar la medida de nuevo porque se nos movió ahí. Le falta socarlo este compás. Sí, no, sí, no. Ok, vamos a tomar la medida de nuevo. Ahí estamos. Vamos a verificar acá si le hicimos bien. Estaba bien. Entonces colocamos el compás ahí. Trazamos otro arco, que es este. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Falta 1. Apoyamos el compás en este punto de acá. Y trazamos este arco que nos tendría que quedar ahí mismo. Miren, excelente, ¿eh? Marcamos los puntos que tenemos de cada uno de los arcos que trazamos. Entonces tenemos un punto aquí, tenemos este punto, tenemos este otro punto de aquí tenemos otro punto donde íbamos apoyando el compás, ¿verdad? Aquí tenemos otro punto, tenemos otro punto aquí y ahí tenemos los 6 puntos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues simplemente con la regla unirlos todos. Entonces ya tenemos un lado, unimos estos dos puntos de acá, tenemos otro lado, unimos estos puntos de acá, ahí tenemos otro lado, ahora unimos aquí, ahí ya va formándose el hexágono, ¿se fijan? Ahí ya formando el hexágono, nos quedan dos lados, marcamos ahí, y ahí casi tenemos el hexágono formado. Ahora solo nos toca unir acá, y con eso se cerraría la figura, ¿verdad? Miren, y ya con eso queda construido nuestro hexágono regular. Hasta acá llega el video. Espero que puedan hacer las construcciones correctamente. Si no vienen las construcciones, obviamente no tendrían todos los puntos de la tarea. Hasta luego y que tengan un buen día.